Hoy continuamos con el libro de Lucas en el capítulo 3 y hoy estaremos estudiando el pasaje en el versículo 21 al 22. En este pasaje Lucas nos habla del bautismo de Jesús y nos narra cómo Dios marca ese comienzo de su ministerio de redención. Este es un pasaje trinitario. Si lo vemos, vemos ahí a las tres personas de la Trinidad actuando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese sentido, este pasaje tiene conexión con Génesis. Cuando vemos la creación de Dios, vemos también la Trinidad actuando. En Génesis 1:26 nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Noten ahí que Dios no dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. El plural ahí. El plural nos denota que Dios está hablando de la Trinidad. La operación de la Trinidad en la creación. También en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos ahí al Espíritu Santo actuando en la creación y vemos a Jesús cuando Dios habla, porque Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. De manera que entonces en el Génesis vemos al Dios Trino creando, y ahora en este pasaje vemos al Dios Trino rescatando, salvando aquello que se había perdido de su creación por causa del pecado. Jesús viene a justificar a los que estaban en injusticia por el pecado, y es por eso que en Mateo 3:15, cuando Juan el Bautista se le acerca, cuando Jesús se le acerca a Juan el Bautista se opone y no quiere bautizar a Jesús. Y es por eso que Jesús en el versículo 15 le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Había una justicia que cumplir y Él la cumplió por sus elegidos. El tema del bautismo era un ritual en donde se manifestaba la intención de lavamiento. Los bautismos no eran nuevos, eran rituales en donde se estaba tratando de manifestar pues la intención esa del lavamiento, de purificación, de limpieza. Y en el bautismo de Jesús
es una especie de ceremonia al inicio de su ministerio en donde el Espíritu unge a Jesús como una manifestación de aprobación a su ministerio. Vamos a pasar al pasaje en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, para ver qué es lo que Lucas nos dice en todo esto del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 3, 21 al 22 dice Lucas: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué nos está diciendo aquí Lucas en el pasaje? Que Cristo está comenzando su ministerio. Nadie conocía a Cristo, era un anónimo. Pero aquí vemos a Jesús bautizándose y Cristo comienza su ministerio identificándose con los que estaban bajo injusticia. Dice Lucas: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Esto que Lucas nos está describiendo aquí no es producto de su imaginación, es algo que aconteció, dice. Aconteció. Esa palabra es la palabra ginomai, es la palabra que utiliza ahí Lucas. Y eso lo que nos indica es que hubo un comportamiento en algo. Se cumplió algo, se ejecutó algo, se hizo algo, algo pasó, se produjo algo, sobrevino algo, es lo que Lucas está diciendo, sucedió algo. Ahora, la frase más importante que nos da el significado de lo que realmente Lucas nos está diciendo con esa palabra, aconteció, ginomai, es hacer que sea. O sea que Dios hizo que así fuera, dice Lucas. Sucedió en un momento de la historia hace aproximadamente 2000 años atrás, y Dios hizo que así fuera. No fue un acontecimiento fuera de la voluntad de Dios. Dios así lo determinó y no fue producto de una imaginación de Lucas lo que nosotros estamos viendo aquí en lo que Lucas nos está describiendo. Aconteció que Jesús se bautizó cuando todo el pueblo se bautizaba. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿y por qué Jesús se bautizó? Si Jesús no tenía pecado. Si Jesús es el Dios perfecto, sin pecado, santo. Y lo vemos ahí
bautizándose con las multitudes. Hermano, esto nos hace ver que el bautismo no limpia de pecados. Jesús no estaba ahí para que los limpiaran de pecado. ¿Por qué Jesús se bautizó entonces? Para entender esto, debemos entender que el pueblo debía de arrepentirse, debía de confesar sus pecados y después de ese arrepentimiento venir e ilustrar o simbolizar eso que había sucedido en su interior mediante el bautismo en agua. Juan le decía a la gente que se arrepintieran de su pecado. Les decía que era necesario que fueran bautizados. Recuerden la palabra bautismo, lo que significa sumergir, introducir. Cuando las personas en tiempo de Jesús tenían esas vasijas, las familias, ¿verdad? En sus casas tenían vasijas que llenaban de agua y venían e introducían una taza para sacar agua. Ese acto de introducir esa taza es la palabra bautismo. Bautizaban, introducían la taza en el agua. De ahí viene esa palabra. Cuando Juan el Bautista dice que es necesario que sean bautizados en el bautismo del arrepentimiento, les está diciendo es necesario que ustedes sean introducidos al cuerpo de Cristo. Que ustedes sean introducidos a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Que sus pensamientos sean introducidos a nuevos pensamientos y aquellos pensamientos viejos sean dejados atrás, sean sepultados y que puedan emerger nuevos pensamientos que sean conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estas personas, después de escuchar el mensaje de Juan, del arrepentimiento, de la confesión de sus pecados, estas personas sabían que tenían que simbolizar esa realidad que había sucedido internamente en sus corazones. Y es lo que Juan estaba haciendo. Después de que ellos confesaban sus pecados, se arrepentían, Juan venía y los hacía que simbolizaran eso mediante el bautismo en agua. Por eso es que el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no limpia de pecado. Por eso vemos a Jesús ahí. Y Jesús lo que debía de estar haciendo, cuando Jesús debió voluntariamente aceptar la misión y el compromiso de justificar a los pecadores, después de que Él adopta ese compromiso, Él simboliza eso. Viene a simbolizar, viene a ilustrar esa misión y ese compromiso que Él viene a hacer y lo simboliza mediante el bautismo en agua. De manera que era un acto de justicia, como dice en Mateo 3:15, aquellos a los que Jesús viene a salvar no eran justos. Aquellos a los que Él venía
a salvar serían justos por causa de la justicia de Cristo. Por eso es que Jesús dice que es necesario que se cumpliera toda justicia, o sea, que se le imputara el pecado nuestro a Jesús. La justicia de Cristo es esencial para nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo nos habla en 2 de Corintios 5:21 y nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido y en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y volviendo al pasaje, Lucas, después de decir que Jesús se bautizó, dice en la segunda parte del versículo 21, y orando. Jesús comienza su ministerio orando. Ninguno de los otros evangelistas, ninguno de los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo, que hablan también del bautismo, nos menciona esta parte. Ninguno de ellos nos dice que Jesús oró, solo Lucas lo menciona. Y noten la importancia de esto. Jesucristo, el Dios perfecto y limpio de todo pecado, santo, Él no tenía ningún pecado que confesar. De manera que su oración, cuando Lucas dice que Él oró, no estaba hablando de una oración de confesión de sus pecados, porque Él no era alguien que pecara. La oración de la gente que iban a bautizarse, sí era una oración de confesión de sus pecados, porque ellos sí necesitaban confesar sus pecados. Y Lucas es el único evangelista que nos relata no solo la primera oración que Jesús hace, que es en el comienzo de su ministerio, sino que interesantemente Lucas también es el único que nos narra la última oración de Jesús, cuando él muere. O sea que Jesús oró al comienzo de su ministerio y oró también al final de su ministerio. En Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De manera que lo que vemos es que Jesús comienza su ministerio orando y finaliza también su ministerio orando. Esto nos enseña algo a nosotros. Y es que al comenzar un ministerio en nuestras vidas debemos de orar. Y debemos de orar también al final.
de ese ministerio. Ahora, Jesús, si no estaba orando por sus pecados, como que si Jesús tuviera pecado, si nosotros ya sabemos que Jesús es perfecto y por consiguiente Él no está confesando pecados ahí en su oración, entonces seguro que Jesús está orando por ese ministerio que Él está comenzando. ¿No es así? Orando por el ungimiento del Espíritu Santo para que su ministerio sea aprobado y orando por la declaratoria de su deidad. Pero también podemos asumir que Jesús oró en ese momento para interceder por el pueblo. Porque en Hebreos 7, 24 al 25 nos dice, mas hablando de Jesús, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está viviendo, dice el pasaje, para interceder por nosotros. Por eso es que cuando usted dice, nadie ora por mí, eso es una gran mentira. ¿Sabe quién ora por usted? Jesús está orando por usted. En Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermano, Jesús ora por nosotros. ¿Qué problema puede estar pasando usted? Que usted piense que nadie ora por usted. Jesús ora por usted. Podemos ver lo que está pasando en el mundo. Las amenazas contra las iglesias, contra el creyente. Y ante todo eso, debemos recordar que Jesús ora por nosotros. Usted dice, bueno, pero ahí está orando por ellos, por los apóstoles, por los que andaban con Él, pero ahí no dice que por nosotros, en el versículo 20 lo dice. Ahí mismo, en el capítulo 17, verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros somos esos. ¿Cómo es posible que podamos pensar que no haya nadie que esté orando por nosotros? Jesús lo hace, hermano. No estamos solos. Jesús constantemente está intercediendo por su pueblo. Está orando por todos y cada uno de nosotros.
¿Qué dificultades pueden ser tan grandes en nuestra vida por las cuales Jesús no vaya a interceder? Y Lucas dice en el versículo 21 del texto que estamos estudiando, el cielo se abrió. Jesús oró y el cielo se abrió. Cada vez que vemos en la Biblia los cielos abiertos, es Dios hablando o manifestándose. Si Jesús está orando por nosotros, el cielo se abre y el cielo se manifiesta. Dios se manifiesta y Dios habla. Tenemos el caso de Esteban en Hechos 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado y Esteban estaba siendo apedreado porque él confrontó a los judíos fariseos, a esos religiosos, los confrontó por su pecado. Y esta gente se volcó contra él y lo estaban matando. Y en el versículo 5 del capítulo 7 de Hechos, en el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tenemos también el caso del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, donde Juan vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De manera que en el bautismo de Jesús, Jesús ora, el cielo es abierto, y en el versículo 22 nos dice cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que el cielo se manifiesta y descendió, dice, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo se abrió entonces y se manifestó para su ungimiento. El descenso del Espíritu Santo sobre él no significa que Jesús no tuviera el Espíritu Santo. El significado aquí es que el Espíritu Santo viene a ungir a Jesús para el ministerio que Él está emprendiendo de redención para la humanidad. Es como en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, profetas y reyes eran ungidos con aceite, que era el símbolo del Espíritu Santo, al momento de ellos ser encomendados a sus respectivos oficios. Eso es lo que está aconteciendo aquí.
el Espíritu Santo está aprobando el ministerio del Señor Jesucristo. Y esto era profetizado ya en el Antiguo Testamento. Esto es cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Isaías 11, versículo 1 al 2. Isaías 11 del 1 al 2 nos dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Isaías 42, 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. También en Isaías 61, versículo 1 al 2 dice: el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es precisamente este mismo texto que Jesús cita en su primera manifestación pública. En Lucas 4:18, Lucas nos dice que cuando Jesús, él leyó este pasaje públicamente, él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y continuando con el pasaje, dice Lucas que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús como paloma. No era una paloma, es una comparación o un símil. Lo que se vio ahí se compara a una paloma, como una paloma que vuela en descenso con gracia en el aire. Aquí el relato es similar al relato que vemos en Génesis 1:2, cuando dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es que el Espíritu Santo así funciona. Si usted llegó al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si usted llegó al punto de quebrantarse y reconocer que usted ya no puede seguir gobernando su vida, que usted necesita a Jesús como su amo, el cual tiene que gobernar su vida. Hermanos, esa labor es hecha por el Espíritu Santo. De esa manera, Él está sobre las aguas y Él trabaja de esa manera. Él nos trajo al conocimiento de la verdad. Él abre nuestros ojos. Y una vez que nosotros conocemos al Señor,
Nosotros necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y es el Espíritu Santo quien nos guía. Ilumina nuestra mente para comprender esa revelación divina. Y sigue diciendo Lucas, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo también se abrió y se manifestó para la declaratoria de su deidad. También, esta es una declaratoria de aprobación para su ministerio. Dios el Padre declara la deidad de Cristo. Y fíjense que hubo otro momento similar en el cual Dios declaró la deidad de Cristo, que fue en el tiempo cuando Él se transfiguró ante 3 de sus discípulos. En la transfiguración, Él dice palabras idénticas a lo que está diciéndonos aquí al comienzo de su ministerio. Sin embargo, hay un cambio en sus palabras en cuanto a quién se dirige. En la transfiguración, Dios se dirige a estos 3 discípulos para decirles: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Pero en el bautismo, en el inicio de su ministerio, Dios se dirige directamente a Jesús y hace la declaratoria de que Él tiene la misma esencia del Padre. Cuando dice: este es mi Hijo amado, es un fuerte testimonio de su deidad. Y es tan importante el testimonio de la deidad de Cristo, de la identidad de Cristo, que en Juan, en el capítulo 5, encontramos 4 veces el testimonio acerca de la persona de Cristo. En Juan 5:33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan dio testimonio del Señor Jesús. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. En Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la importancia
del testimonio. Por eso es que Dios Padre hace esa declaratoria de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El acercarnos a Jesús no es acercarnos a una verdad entre muchas. Jesús es Dios. Por eso es que cuando vemos a todas esas religiones del mundo adorando a sus dioses, a esas religiones que adoran a Mahoma, Mahoma está ahí. Una vez al año llegan a adorar su tumba. ¿Dónde está la tumba de Jesús? Él resucitó. Él es único. Él es Dios. Por eso es importante el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, hermano. De manera que el comienzo de su ministerio de redención comienza así. Ungido por el Espíritu, aprobación de parte del Espíritu acerca de su ministerio y declarado que Él es Dios. Él es la deidad a la cual nosotros debemos de postrarnos y adorarle con nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú comenzaste tu ministerio, Señor, identificándote con nuestras injusticias. Comienzas tu ministerio orando por nosotros, orando por tu ministerio de redención. Y tú estás ahí, sentado en el trono, orando por todos y cada uno de nosotros, porque tú eres perpetuo, inmutable, Dios omnipotente que intercede por su pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.